El verbo disfrutar hace referencia a complacerse, deleitarse con las bondades de algo, gozar la utilidad de algo, tener el favor o amistad de alguien. Quien disfruta experimenta alegría. Digámosle a Dios que la palabra suya nos alimente en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Te adoramos, Dios. Te agradecemos esta oportunidad y bendecimos, Señor, a todos los que de alguna manera estamos involucrados en este quehacer y a los que han de escuchar y ser bendecidos también. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Hechos, en los capítulos del 8 al 13, registra cómo progresivamente la iglesia se extiende. Si bien nació de entre el pueblo judío de Jerusalén, fue necesario que saliera hacia el mundo para que se cumpliera la palabra del Cristo resucitado. Me seréis testigos en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Con la muerte de Esteban se inicia una persecución que saca de la comodidad a los creyentes que estaban en Jerusalén, cumpliéndose la palabra dicha por Jesucristo resucitado cuando dijo: me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Y producto de esa persecución, Felipe, uno de los helenistas, o sea, judíos nacidos fuera de Jerusalén, cuyo idioma era el griego, predica a los samaritanos, en parte judíos no ortodoxos, y luego bautiza a un temeroso de Dios, esto es un etíope considerado pagano pero prosélito, que abrazaba la religión de los judíos. Así que se cumple la otra parte del versículo: me seréis testigos en Samaria. Pedro, forzado por el Espíritu, bautiza a otro temeroso de Dios, Cornelio, quien se adhería a la fe judía, pero sin aceptar todas las prácticas, por ejemplo, la circuncisión. Cornelio vivía en Cesarea y es parte de Samaria. Hasta ese momento histórico no se ha dejado realmente el judaísmo, lo único que se ha hecho es evolucionar hacia esferas cada vez más relajadas, si se puede decir así, y menos ortodoxas o exigentes. La siguiente etapa comienza cuando los helenistas en Antioquía de Siria predican directamente a los paganos. La última etapa en la historia del movimiento cristiano universal, puede decirse, según el esquema de Lucas en el libro de los Hechos, se encuentra en los capítulos 13 al 28, comenzando con el viaje de Pablo y Bernabé a Asia Menor para llegar hasta lo último de la tierra. Los datos geográficos de Judea y Samaria lo confirman. Si tenemos en cuenta el programa misionero esbozado por Jesucristo mismo al comienzo del libro, me seréis testigos pasando de Esteban a Felipe y luego a Saulo, el lector abandona Jerusalén y emprende primeramente el camino a Samaria. Vamos, Hechos 8 del 1 al 3, la iglesia es perseguida porque Saulo trata de destruirla. Dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por la expresión todos fueron esparcidos, con excepción de los apóstoles, se piensa que la persecución estaba dirigida contra el grupo helenista de la comunidad, en tanto que los miembros hebreos de la misma disfrutaron, quien más, quien menos, la tranquilidad. Los 12 apóstoles seguían siendo judíos cristianos. Aparentemente estaban esperando todavía la restauración del reino de Israel por el Señor. Se observa que ninguno de los 12, según la Escritura, inició la predicación del Evangelio a los samaritanos ni a los gentiles. Los israelitas primero y después del cautiverio los judíos, por excelencia, eran monoteístas, o sea, adoraban a un solo Dios, a Jehová. A diferencia de los demás pueblos que eran politeístas, adoraban a muchos dioses. Según Jesús mismo era judío, los profetas antes de él eran de Israel,
Los hombres como Esteban y otros que le siguieron eran judíos. Ellos eran judíos o israelitas que reconocían que el concepto de un solo Dios demanda el concepto de un solo mundo. Ahora los fariseos y no los saduceos están dirigiendo las persecuciones. El orgullo nacional y el prejuicio racial, disfrazándose como ortodoxia y piedad, se manifestaban en inquisiciones y persecuciones de una pasión brutal. Dice Hechos 8:2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Se piensa que esos hombres piadosos pudieron no ser cristianos, ya que Esteban era conocido por la sociedad de su tiempo, dado que el poder que el Espíritu había depositado en él era de enorme dimensión. Dice el versículo 3 del capítulo 8 de Hechos, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra asolaba quizá es una traducción muy suave del término que Lucas usa para la acción de Saulo. Saulo violaba la iglesia como si fuera un animal salvaje, muy agresivo, por su celo religioso. Cualquiera que fuera su elemento de sinceridad, se ejercitaba con una pasión ciega que resultó en una expresión sádica. Saulo fue casa por casa buscando a los cristianos, lo que sugiere que ya no se reunían en el templo. En Hechos 8, del 4 al 8, Felipe se registra cómo Felipe llega a Samaria y predica ahí. Cuando los cristianos se diseminaron, Felipe, que había sido elegido como uno de los 7, llegó a Samaria y se puso a predicar el Evangelio. Este acontecimiento es especialmente sorprendente porque era un hecho que los judíos no se trataban con los samaritanos. Los desacuerdos entre los judíos y los samaritanos vienen desde 700 años antes de Cristo. Los asirios conquistaron el reino del norte, cuya capital era Samaria. Los asirios, cuando conquistaban una nación, desterraban a los pobladores conquistados y traían a vivir a esas tierras otros pueblos que también habían sido conquistados por los asirios. Así se aseguraban de que perdieran su identidad nacional. Por el año 500 a.C., los babilonios conquistaron el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y deportaron a la mayor parte de sus habitantes a Babilonia. Estos se propusieron no perder su identidad y siguieron siendo judíos sin mezclarse con otros pueblos o razas. Aproximadamente en el año 500 a.C. se les permitió volver con Esdras y Nehemías y reconstruir su capital arruinada. Mientras tanto, los del reino del norte, que se habían quedado en Palestina, se habían mezclado con los extranjeros que los asirios habían traído de otros lugares y razas. Cuando los del sur volvieron y se pusieron a reconstruir Jerusalén, los de Samaria les ofrecieron ayuda, pero aquellos la rechazaron despectivamente, considerando que los samaritanos no eran ya israelitas puros. Desde aquel momento siempre ha existido una rotura y aún un odio implacable entre judíos y samaritanos. Por eso, el hecho de que Felipe predicara el Evangelio de Jesucristo en Samaria es una prueba de que la Iglesia estaba dando uno de los pasos más importantes de su historia, tal vez inconscientemente, y descubriendo que Jesús es el Salvador de todo el mundo. Sabemos muy poco de Felipe, pero él fue uno de los artífices de la Iglesia cristiana, uno de los constructores de la Iglesia cristiana. El versículo 4 del capítulo 8 de Hechos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La palabra esparcidos es el término para hacer la siembra, curiosamente. La dispersión de los cristianos resultó en ganancia para la comunidad cristiana primitiva. Dentro de las observaciones realizadas por diferentes estudiosos de la palabra, una de ellas es que la iglesia estaba ya cómodamente trabajando. Dios traía cada día a los que habían de ser salvos, pudiendo cumplirse las 2/4 partes de Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Así que Dios permitió la persecución para, entre comillas, obligarlos a dar el siguiente paso.
y Samaria. Hechos 8:5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Samaria, cuya población era una mezcla de judíos y gentiles, fue y es un lugar especial para Dios, pues en uno de los primeros viajes de Jesús, en donde fue de Judea a Galilea, se lee en el Evangelio de Juan que era necesario que pasara por Samaria. De Samaria, que era toda una región, a Jesús le pareció interesante descansar junto al pozo de Sicar. Lo recordamos, Juan 4 del 1 al 42. En el relato bíblico que ahora leemos, el Espíritu Santo permitió que Felipe llegara a la capital de la región de Samaria, se llamaba Samaria también. Como ya dijimos, los samaritanos eran una población mixta, descendientes de los antiguos habitantes del reino de Israel que sobrevivieron a la destrucción del año 722 a.C. y de los colonos asirios que vinieron a llenar el lugar de los deportados. Los judíos habían olvidado que toda la raza judía surgió de mezclas. Hechos 8:6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Observemos que para que el mensaje sea usado por el Espíritu Santo y pueda hacer efecto en los corazones, redarguyéndolos, necesita ser acompañado con señales que permitan demostrar que el mensaje escrito o hablado es verdadero. Señal es un acontecimiento o experiencia que demuestra el poder de Dios. Muchas veces son señales milagrosas. Indican y anuncian grandes eventos. Las señales dan testimonio del llamamiento. Uno de los propósitos de las señales es que los que no creen puedan tener experiencia del poder de Dios. Es por lo que Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen. Las señales se dan para los incrédulos, no para los creyentes. Pero muchas veces los creyentes resultan incrédulos y Dios en su misericordia muestra señales. Hechos 8:7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos espíritus inmundos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El versículo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Dios es especialista en realizar fácilmente lo que para los hombres es imposible. Conviene hacer notar que Felipe es uno de los 7 nombrados por la Iglesia para ser administrador de los bienes necesarios para la convivencia de ese grupo de creyentes. No obstante, llegó la persecución y Felipe se fue a Samaria y ahí Dios lo usó ahora como administrador, pero de los misterios de Dios a favor de la gente, porque para los inconversos esos favores de Dios como sanidades, liberaciones, eran asuntos misteriosos sin explicación aparente. A Samaria llegó Felipe y les compartió la historia de Jesús, el mensaje del amor de Dios demostrado por medio de Jesucristo. También les trajo sanidad, lo que provocó alegría, gozo en aquella ciudad. Eso es lo que hace Dios en el corazón de las personas que aceptan su mensaje de amor, su mensaje de perdón, de restauración, sanidad y, en fin, vida abundante. Dice Hechos 8 ahora del 9 al 13, que en Samaria también estaba un mago, Simón, y se convierte a Cristo. Antes de leer estos versículos conviene hacer algunas aclaraciones. Recordemos que Jesús enfrentó y echó fuera muchos demonios durante su ministerio en la tierra. Los demonios son ángeles que siguieron a Satanás y también fueron sacados del trono de Dios. Ahora son controlados por Satanás y pueden lograr que alguna persona padezca mudez, padezca sordera, ceguera e incluso alguna otra enfermedad. Los demonios son los encargados de tentar, de engañar a la gente para que peque contra Dios. Los demonios son reales y muy activos, pero a pesar de su poder y artimañas,
Jesús tiene autoridad sobre ellos y ha delegado su autoridad a sus seguidores, o sea, a sus hijos, a ti y a mí, para que con la palabra de Dios les recordemos que Jesús es el Señor. Y por ejemplo, en 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por otro lado, en la iglesia primitiva, la venida del Espíritu Santo sobre una persona se relacionaba con ciertos fenómenos visibles y audibles, sobre todo con el don de lenguas. En el judaísmo, la práctica de la imposición de manos era hasta cierto punto natural, y con ella se creía que se transferían ciertas cualidades de una persona a otra. Los apóstoles eran respetados hasta tal punto que el mero hecho de sentir el contacto de sus manos era una profunda experiencia espiritual. Ahora sí, leamos la escritura. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. En los días de la iglesia primitiva, los hechiceros y magos eran numerosos e influyentes, hacían maravillas, efectuaban sanidades y exorcismos y practicaban la astrología. Sus magias quizá eran simples trucos, o los hechiceros recibieron algún poder de Satanás. En Hechos 8:10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Simón realizó muchas maravillas al grado que algunos pensaban que era el Mesías, pero sus poderes no venían de Dios. Dice el versículo 11 del capítulo 8, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En esta ocasión se ve el encuentro del cristianismo con las prácticas mágicas tan extendidas por el mundo greco-romano de entonces, aunque tristemente tenemos que aceptar que hasta hoy muchas personas siguen engatusadas, engañadas por esas artimañas del diablo que se presentan a través de la brujería, de la hechicería, magia de diferentes colores, y algunas de estas personas incluso dicen que han creído en Jesucristo, tal como Simón, quien representaba la espiritualidad falsa, pues en los siguientes versículos se comprueba cuáles eran sus verdaderas intenciones. Ahora veamos Hechos 8 del 14 al 24, con Pedro y Juan que van a Samaria. Es necesario detenernos para hacer un recuento de lo que estaba sucediendo. En el capítulo 2 de Hechos quedó registrada la llegada del Espíritu Santo sobre los 120 que estaban juntos y unánimes, esperando que se cumpliera la promesa del Padre. Pedro predica y ahí se convirtieron 3,000 personas. Dice que fueron bautizados, pero no especifica si también fueron llenos del Espíritu Santo. Enseguida expresa que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y tampoco especifica si fueron llenos del Espíritu Santo esos que estaban llegando. Después de la sanidad del cojo de nacimiento, Pedro predica y se convierten como 5,000 personas. Pedro y Juan son arrestados, no los pueden encarcelar por miedo a la multitud. Los apóstoles regresaron con los hermanos, oran todos. Dicen que como respuesta a la oración, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con mucha seguridad la palabra de Dios. Dice Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Los cristianos judíos, incluso los apóstoles, dudaban aún si los gentiles, los que no eran judíos, y los medio judíos, como los samaritanos, podían recibir el Espíritu Santo. Probablemente esa es la razón de que sucediera algo no previsto, que en Samaria, con una población más gentil que judía, hubiera un grupo de creyentes evangelizados por Felipe, bautizados en agua, pero en quienes aún no había descendido el Espíritu Santo. Así que los apóstoles, que representaban la autoridad espiritual de Felipe, oraron por ellos, impusieron manos y fueron llenos del Espíritu de Dios. Ahora los judíos y samaritanos estaban unidos en Cristo y curiosamente Juan, que en otro tiempo fue el que preguntó a Jesús si podía mandar fuego del cielo para que descendiera y destruyera a una aldea que rehusó recibirlos, a una aldea de samaritanos, ahora haya estado junto con Pedro orando e imponiendo manos sobre los samaritanos para que descendiera fuego santificador que bautizó a los samaritanos. No los consumió, los bendijo. Cuando Pedro y Juan vieron al Espíritu Santo obrando en esta gente, tuvieron la certeza de que el Espíritu Santo obraba a través de todos los creyentes, gentiles, razas mixtas y también judíos puros, o sea, judíos que no estaban mezclados con nadie. Dice el versículo 18. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. A Simón le impresionaban los efectos visibles de la imposición de manos e intentó comprar la capacidad para hacer lo que hacían los apóstoles. Simón no estaba interesado en que la gente recibiera el Espíritu Santo, sino que pensó que esto le daría poder entre la gente, prestigio que le reportaría a él beneficios en dinero, como era su estilo de vida. Con el transcurso del tiempo, dentro de los grupos religiosos, siguió esta manera de pensar, y tomando como base la reacción de este Simón, esto es, conseguir que por dinero se reciban beneficios eclesiásticos, pagar porque le asignen un lugar de autoridad dentro de una organización religiosa. A esta acción se le conoce como el pecado de simonía. Por cierto, no solo se llevan a cabo dentro del catolicismo, también en otros grupos religiosos, de manera disfrazada, pero se refiere a eso. Esta exaltación del ego es un peligro que acecha especialmente a los que están en autoridad, que en algunos grupos son pastores, predicadores dentro de la iglesia evangélica, curas o sacerdotes dentro de la iglesia católico romana, rabinos dentro del judaísmo y así sucesivamente. El capítulo 8, versículo 20 en adelante dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En la sociedad sin Cristo hay una expresión que dice, todo tiene su precio, y aplica en un mundo de sobornos, riqueza y materialismo. Simón estaba influenciado por esa manera de pensar, así que intentó comprar el poder del Espíritu Santo, pero Pedro lo censuró con dureza. La única manera de recibir al Espíritu Santo es hacer lo que dijo Pedro a Simón, arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios y enseguida ser lleno con su Espíritu. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salvación.
Ninguna cantidad de dinero puede conseguir el perdón de pecado ni el poder de Dios. Esto se obtiene mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo como Señor y Salvador. Como ya lo habíamos mencionado, hoy en día algunos grupos religiosos, el asunto de quién da más dinero o quién quien da más dinero provoca distorsiones en el trato a la congregación, pues todavía el que más da dinero es el que manda, aunque se disfrace con la expresión, vamos a pedir la opinión al hermano tal, o al señor tal o cual, pero esa opinión realmente quiere decir, esperamos la instrucción de tal o cual persona y casualmente es la que más dinero aporta. Cuidado, hermanos, cuidado. Dice Hechos 8:25, Pedro y Juan regresan a Jerusalén. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Cuando Pedro y Juan regresan a Jerusalén, con toda confianza entregan el mensaje de salvación a los samaritanos, pues tenían la convicción de que Dios no hace diferencia de personas. Aleluya. Dice Hechos 8, ahora del 26 hasta el 40, algo que le pasa a Felipe. Llevado por Dios, le predica a un gentil, a un prosélito. Felipe estaba en Samaria compartiendo el mensaje del amor de Dios. Pero Dios tenía otra instrucción para él, debido a que Felipe fue a donde Dios lo envió. Etiopía se abrió al evangelio. Leamos Hechos 8 del 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Etiopía está en África, al sur de Egipto. Es obvio que el eunuco estaba muy dedicado a Dios porque recorrió una gran distancia para adorar en Jerusalén. En épocas pasadas, los judíos tuvieron contacto con Etiopía. Era conocida como Cus. De manera que este hombre quizá era un gentil convertido al judaísmo. Ya desde segundo de Crónicas 20:20, o sea, muchos años antes de Cristo, se lee Josafat. Josafat era el rey. Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aproximadamente por el año 550 a.C., un poco antes de la deportación a Babilonia, se registraron estos acontecimientos que están en Jeremías 38, 6 al 13. Los leo para que nos ubiquemos. Dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera.
Y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Desde entonces los etíopes tenían conocimiento del Dios de los judíos. Por ello no es de extrañar que otro eunuco, ¿quién es un eunuco? Un eunuco es un varón que ha sido castrado. Un hombre puede ser convertido en eunuco mediante una operación, mediante la emasculación, es decir, la extirpación de sus órganos genitales de manera total o parcial. Generalmente hacían esto con los hombres encargados de cuidar el harem de los reyes, o sea, a las reinas y a las concubinas de los reyes. Ponían a un varón a cuidarlas, pero entonces le practicaban esta operación pues por razones obvias. Este hombre ocupaba el puesto equivalente al secretario del Tesoro en Candace, si lo queremos decir así, pues dice que estaba sobre los tesoros de Etiopía. Así que su conversión le permitió llevar el cristianismo hasta la estructura de poder de otro gobierno. O sea, ese etíope no era cualquier etíope, era un hombre que estaba en el gobierno, en autoridad, y si fue salvo por gracia, entonces llevó el cristianismo a ese reino. Este es realmente el comienzo del testimonio hasta lo último de la tierra. Además, esta es una promesa cumplida que fue escrita por el profeta Isaías 800 años de Cristo, según se lee en Isaías 56, 3 al 7, cuando Dios se refiere a los extranjeros y eunucos. Dice ahí en Isaías 56, 3, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardaren mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, 800 años antes de Cristo, Dios ya estaba manifestando que su casa, la casa de Dios, era para que adoraran ahí todos los pueblos. Vamos a regresar a ellos, aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Seguimos hablando del eunuco etíope al que alcanzó Felipe. Hechos 8:28 en adelante. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, el eunuco dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Tremenda palabra. Felipe aprovechó esa oportunidad para explicarle el Evangelio, preguntándole si entendía lo que leía. Veamos, Felipe dependió de la dirección del Espíritu. Empezó el diálogo desde donde el hombre estaba leyendo las profecías de Isaías y explicó cómo Jesucristo cumplió las profecías de Isaías. Cuando anunciamos el Evangelio, debiéramos empezar donde la otra persona está concentrada. Luego podemos relacionar el Evangelio con esas preocupaciones. Del eunuco aprendamos la humildad para pedir ayuda cuando no entendamos algo, pues el eunuco pidió a Felipe que le explicara un pasaje de las Escrituras que no entendía. No debemos permitir que nuestra inseguridad u orgullo se interponga en la comprensión de la palabra de Dios. A diferencia de lo que algunos piensan en cuanto a que para evangelizar solo utilicemos el Nuevo Testamento, Felipe tomó el libro del profeta Isaías para evangelizar, porque a Jesucristo lo hallamos en toda la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo anuncia y el Nuevo Testamento confirma todo lo que en el Antiguo Testamento está escrito de Jesucristo. Así que toda la palabra de Dios tiene aplicación a cada persona de todas las épocas. Dice a partir del versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo es una señal de identificación con Cristo y su comunidad. Sin embargo, no hubo testigos alrededor de Felipe. Lo importante era que el eunuco se bautizara, porque con eso estaba confesando que estaba de acuerdo con la enseñanza. Recuerden que eso es el bautismo. El bautismo nos salva. El bautismo solo confirma nuestra fe para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Por qué el Espíritu transportó de repente a Felipe a una ciudad diferente? Esta señal milagrosa mostró la urgencia de llevar a los gentiles a creer en Cristo. Azoto era una de las antiguas capitales filisteas. Tal vez Felipe vivió en Cesarea los siguientes 20 años, tal vez. Dependa entonces usted y yo, debemos depender de la dirección de Dios, aunque ésta parezca sin sentido. Pudiera ser que no entienda sus planes al principio, pero los resultados probarán que los caminos del Señor son rectos. Ahora, Hechos 9, del 1 al 9. Este es un pasaje muy conocido por el pueblo cristiano, pues habla de la conversión de Saulo. Pero a manera de aclaración, digamos, algunas observaciones importantes, porque sí conviene que estemos nosotros haciendo aclaraciones porque nos ayuda a que nosotros podamos entender mejor la palabra. Entonces vamos a tomarnos igual un tiempecito para hacer estas aclaraciones. Se cree que Saulo fue originario de Tarso, perteneciente a Cilicia, hoy es parte de Turquía. Era de padres judíos, de la tribu de Benjamín. Nació cerca del año 10 a.C. Tenía dos nacionalidades. Tenía la nacionalidad judía y la nacionalidad romana. Su maestro fue Gamaliel. Gamaliel estaba en Jerusalén, así que sus papás o alguien le llevó desde Tarso hasta Jerusalén.
Era fariseo por excelencia, era maestro de la ley, conocía bien la ley. Saulo es un nombre en hebreo, pedido de Dios, pero en griego se llama Pablo, pequeño. En el Nuevo Testamento aparece por primera vez en Hechos 7:58, en donde dice que los testigos falsos que acusaron a Bernabé pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en Hechos 8:1, cuando Bernabé fue muerto por lapidación, dice ahí que Saulo consentía en su muerte. En el capítulo 9 se registra uno de los eventos más famosos de todos los tiempos. Para revisarlo, procuremos entrar en la mente de Saulo. Al tratar de hacerlo, veremos que no se trata de una conversión repentina, más bien de una rendición repentina, si queremos puntualizarlo de alguna manera. La muerte de Esteban impresionó de alguna manera a Saulo, pues como se puede comprobar, Saulo se entregó a la acción más violenta que pudo encontrar. Primero, persiguió a los cristianos de Jerusalén, pero esto ponía peor las cosas, porque una y otra vez tenía que preguntarse cuál era el secreto que tenían aquellas personas para enfrentar el peligro y el sufrimiento. Así es que antes que detenerse o retroceder, fue al Sanedrín. Los poderes del Sanedrín se reconocían donde quiera que había judíos. Saulo había oído que algunos cristianos habían huido a Damasco y pidió poderes para ir allá a que los extraditaran y se los entregaran. Pero el viaje puso las cosas todavía peor. Eran más de 200 kilómetros que tendría que hacer caminar posiblemente y que le ocuparían toda una semana, aunque muchas veces se ha dicho y se ha pintado que Saulo se cayó del caballo. La carretera pasaba por Galilea, o el camino pasaba por Galilea, y esto le hacía pensar aún más en Jesús. La tensión interior se le iba haciendo insoportable, y así llegó a las afueras de Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, y después de que Cristo habló con Saulo, acabó la batalla. Y Saulo se rindió a Cristo. Leamos a partir del versículo 1 y vamos a ir haciendo comentarios igual. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El sumo sacerdote radicaba en Jerusalén. Era la autoridad máxima del Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo de 70 personas que significaban el gobierno judío dentro del Imperio Romano. Recordemos que en ese momento Saulo de Tarso era perseguidor de la Iglesia de Jesucristo. Tanto era su celo por el nombre de Jehová que se volvió asesino contra la Iglesia de Jesucristo. Vean cómo se dan las cosas. Dice el versículo 2 del capítulo 9, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo supo que el evangelio estaba llegando a otros países, y Damasco era la capital de Siria. Hay más de 200 kilómetros de Jerusalén a Damasco. Si fuera en caballo, aproximadamente una semana para el viaje, por el tiempo para descansar. Dice Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante esta expresión que nos permite reconocer que cuando atentamos contra un hijo de Dios, realmente estamos agrediendo a Jesucristo mismo. Pues Saulo iba para apresar a los miembros de la iglesia en Damasco, y la voz le dice, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La expresión dura cosa te es dar coces contra el aguijón indica
la vana resistencia del hombre a la gracia divina cuando Dios le llama. O sea, de nada sirve que alguien se resista si Dios le está llamando. Aunque aquí parece que Dios está obligando a Pablo a rendirse y a creer en Jesucristo como su Salvador y Señor, realmente se trata de algo diferente, pues Saulo, ese es su nombre en hebreo, sí amaba a Dios, sí quería servirle, solo que lo hacía de manera equivocada. Como fariseo, estaba enfrascado en la ley y no se daba cuenta de que la revelación de Dios va en aumento. Cada vez el velo se corre, se mueve, dejando pasar la luz de la revelación para que la humanidad pueda ver lo que en otro momento no se veía. Ello explica por qué el Señor Jesús detuvo a Pablo y se reveló a él, se mostró a él para que corrigiera y cambiara de rumbo. Pues ese hombre inteligente, estudiado o preparado que amaba a Dios, había equivocado el rumbo y Dios tuvo que corregirlo drásticamente. Dice el versículo 6, él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ese momento, Saulo, como buen varón, como buen fariseo conocedor de la ley, decidía por sí mismo lo que era conveniente hacer. El hecho de que llegara a Jerusalén pidiendo autorización para ir a Damasco a tomar presos a los que habían huido por la persecución, nos demuestra que era una persona que decía lo que se tenía que hacer o lo que él debía realizar. Pero desde ese momento la voz le dijo, se te dirá lo que debes hacer. El cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. Quiero repetírtelo. Si tú eres hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, si hemos aceptado que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, vamos a tener que hacer a un lado nuestras propias decisiones, nuestra propia voluntad. Y antes que nada debemos decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor nos va a decir, vete aquí, vete allá, para que se te diga lo que tienes que hacer. Ahora el que manda se llama Jesucristo y manda en nuestras vidas. ¿Interesante? Creo que es interesante para más de uno, pero creo que también es sorprendente para más de uno. Dice el versículo 7 en adelante del capítulo 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El que entró en Damasco era un hombre cambiado. El que había pensado llegar a Damasco con una furia vengativa, con un odio hacia los cristianos, iba conducido de la mano, ciego y menesteroso. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y como Saulo lo amaba a Dios, pues tuvo que darle una lección de humildad. ¿Qué lección? Ahora, en Hechos 9, del 10 al 22, vamos a ver la instrucción que Dios le dio a Ananías para que fuera a apoyar a Saulo. Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió,
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías conocía a Saulo como perseguidor de la iglesia, así que tuvo miedo y no le dijo a Jesús, no voy, pero le dio sus razones como para que Jesús considerara si era posible que Ananías no buscara a Saulo o que fuera otro en su lugar. Pero para sorpresa de Ananías, el Señor le dijo, dice el versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Con esto comprobamos que Jesús conocía muy bien a Saulo. Sabía cuánto Saulo amaba a Dios, solo que estaba equivocando el rumbo, aunque para ese momento Saulo, rendido a Jesús, estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Entonces, el cristianismo no solo incluye grandes bendiciones, sino también grandes sufrimientos. Pablo sufriría por la fe. Dios no nos ofrece comodidades, por cierto. Dios requiere que le entreguemos todo. No promete librarnos del sufrimiento y las dificultades. Lo que sí promete es que estará con nosotros siempre. Créelo, hermano, y disfrútalo. Dice a partir del versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí es necesario hacer alguna aclaración, como que el bautizo en agua no es indispensable para la salvación, pues la salvación es por gracia. Aquí el bautizo era urgente porque no habiendo otro medio para comprobar la adhesión de Saulo a los principios de vida y conducta de la Iglesia de Jesucristo, el bautizo fue el medio para dar testimonio de que Saulo aceptaba la doctrina de los apóstoles. Dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Cristo, era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante las autoridades o ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En un principio, el proceder de Saulo, yo pienso que no solamente confundía, sino que también asustaba a los judíos. No podían creer que alguien que iba a tomarlos presos ahora fuera de la misma congregación, salvos por gracia, todos hijos de Dios. No obstante, la gente descubrió que era verdad el nuevo mensaje de Saulo, porque veía la evidencia del cambio ocurrido en su vida. En Saulo y en cualquiera de los cristianos de cualquier tiempo, no es tan importante conocer lo que la Biblia enseña y cómo defiende la fe, si sus palabras no son respaldadas por el cambio de vida. Dice Hechos ahora, capítulo 9, del 23 al 25. Saulo, amenazado de muerte, huye de Damasco. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo.
Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Recordemos que las ciudades eran amuralladas, así que había una puerta y por ahí solamente podía pasar la gente, pero ellos tuvieron otra idea. Dios es soberano y sabe lo que permite. En ese preciso momento no le hicieron nada a Pablo porque aparentemente usaron una muy buena estrategia, sacarlo de una manera nada convencional, pues los enemigos de Saulo nunca imaginaron que no saldría por la puerta de la ciudad. Según Gálatas, según la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1, Pablo dejó Damasco y se dirigió a Arabia, región desértica al sur de Damasco, donde vivió durante 3 años. No está muy claro si esos 3 años transcurrieron entre los versículos 22 y 23 o entre los versículos 25 y 26. Eso es lo que quiere decir pasando muchos días. La otra posibilidad es que Pablo escapó durante su primera visita a Damasco, después de su conversión, y debido a que los fariseos estaban muy contrariados por su deserción, quizá huyó a Arabia para dar tiempo a que se calmaran los líderes religiosos, así como también para tener un tiempo a solas con Dios. Sin importar cuál sea la teoría correcta, hubo un periodo de al menos 3 años entre la conversión de Pablo y su viaje a Jerusalén. En los versículos 26 al 30 vemos cómo aparece un hombre que apoya a Saulo. Dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Gálatas en el capítulo 1, versículos 18 a 29 nos dice Pablo que estuvo en Jerusalén 15 días y se reunió solo con Pedro y Jacob. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba con denuedo, con valor en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. La iglesia primitiva seguía su conducta de unidad, amor y apoyo mutuo. Así que, en primer lugar, recibieron a Saulo en Jerusalén, apoyado por Bernabé, a quien la iglesia reconocía por su trabajo de amor, por la consolación que compartía con los que necesitaban ser consolados, por su ayuda económica a la iglesia, y seguramente después de unos días acompañaron a Saulo hasta Cesarea y le enviaron a su ciudad natal, Tarso. Hermanos se refiere a la comunidad cristiana, a los miembros de la familia de Dios. La visita de Pablo a Tarso ayudó a calmar conflictos con los judíos y le permitió probar su dedicación. Después que Pablo, el más celoso perseguidor, se convirtiera, la iglesia disfrutó de un breve tiempo de relativa paz. Creo que aquí debemos detenernos y hacer un tipo de resumen. Porque en esta sesión tuvimos la bendición de revisar a 3 grandes hombres de Dios. 2 de ellos fueron designados como administradores de los bienes de la iglesia naciente, pero resultaron administradores de los misterios de Dios. Ellos son Esteban, uno de ellos. Era un hombre destacado, lleno de fe y del Espíritu Santo. Predicaba el camino y llevaba a cabo grandes milagros. En vista de su actividad, los judíos de la dispersión que tenían sinagogas en Jerusalén empezaron a oponerse a la iglesia. Los primeros perseguidores fueron los de la sinagoga de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia Menor. Acusaron a Esteban de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios, afirmando que Jesús destruiría el templo y que cambiaría las costumbres que venían de Moisés.
Lucas declara que se presentaron falsos testimonios contra Esteban, como había sucedido con Cristo. La persecución que siguió al martirio de Esteban dispersó a los cristianos. Como consecuencia, se evangelizó a los samaritanos y posteriormente a los gentiles. La muerte de Esteban fue un aparente fracaso, pero si su muerte había sido un medio para empezar a tocar la conciencia de Saulo, ¿no fue en realidad una gran victoria? Otro, Felipe. El nombre de Felipe se halla a continuación del de Esteban en Hechos 6, del 3 al 6. Felipe evangelizó Samaria, efectuando milagros, logrando la conversión de muchos y confundiendo a Simón el mago. Un ángel ordenó a Felipe que siguiera el camino que llevaba de Jerusalén a Gaza. Obedeciendo, encontró al eunuco etíope, hablándole de Cristo y bautizándole. A continuación, Felipe evangelizó a Azoto, o también llamada Azot porque era una ciudad filistea, y las ciudades de la región hasta Cesarea, donde moraba cuando Pablo pasó por allí para ir a Jerusalén por última vez. El evangelista tenía 4 hijas vírgenes que profetizaron. Eso ya lo encontramos en Hechos 21. Lo vamos a puntualizar cuando lleguemos por ahí. Y también en esta sesión hablamos de Saulo de Tarso. Aún antes de ser creyente, sus acciones fueron significativas. Luego de la muerte de Esteban, siguió la persecución de los cristianos, lo que propició que la iglesia empezara a obedecer el mandato final de Cristo, llevar el evangelio a todo el mundo. Así que, de alguna manera, Pablo inició la prédica así en todo el mundo. El encuentro personal de Pablo con Cristo cambió su vida, o de Saulo entonces, su nombre era conocido como Saulo. El encuentro personal de Saulo con Cristo cambió su vida. Nunca perdió su impetuosa intensidad, era muy intenso, pero a partir de allí, esta se canalizó en favor del Evangelio. Pablo era muy religioso, sus intenciones y esfuerzos fueron sinceros. Fue un buen fariseo, conocía el Antiguo Testamento y creía sinceramente que este movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo. Por eso odiaba a los cristianos y los perseguía sin misericordia. En su viaje a Damasco, Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo y su vida nunca fue la misma. Dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo duró esa paz? No lo sabemos, pero sí tuvieron un tiempo de paz para seguir propagando el ministerio o servicio a la sociedad, entregándoles el mensaje de salvación y vida que solo Cristo puede dar. Estamos nosotros ahora en un tiempo de paz, hermanos. Ahora tenemos oportunidad de propagar el Evangelio. Piénsalo, mi hermano. Y gracias a Dios, porque podemos trabajar para el Señor. No es necesaria la persecución. Trabajemos juntos para el Señor. Démosle gracias. Padre, muchas gracias por este tiempo de paz que ahora nosotros disfrutamos y que el Evangelio se está difundiendo de muchas maneras. Y nosotros tenemos el alto honor de representar tu reino y extenderlo entre la gente. Ayúdanos, Señor, que no sea necesaria la persecución para que nosotros entreguemos tu palabra. Pero si la iglesia sigue dormida, vas a tener que permitir algo parecido, porque así eres tú. Gracias, gracias por la oportunidad que a nosotros nos das de entregar este mensaje. Bendito sea tu nombre.